Hola a todos y a todas, soy Mariela Estudillo, soy logopeda especializada en feminización y armonización de la voz. Hago este pequeño vídeo para hablar de la temática de las alergias, sobre todo las alergias respiratorias, que son las que van a tener un impacto en la voz en todas esas personas que presentan rinitis alérgicas o rinosinusitis alérgicas, que son las típicas alergias que aparecen pues en primavera con el polen, también con los ácaros, a veces con los pelos de los animales, y hay toda una reacción física y orgánica que presentan síntomas que efectivamente pues nos van a molestar, son bastante molestos estos síntomas y nos van a influenciar la voz y van a tener una repercusión en la voz a la larga. Entonces, vamos a primero explicar qué es una alergia, luego cuáles son los efectos que tiene sobre la voz, cuáles son los efectos que tiene sobre la feminización y luego os daré unos truquillos para efectivamente pues, paliar un poquito todos esos síntomas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que una alergia finalmente, ¿qué es? Es una reacción o una subreacción del organismo frente a un cuerpo considerado como extraño que se llama un alérgeno, ¿no? En este caso pues puede ser un poquito de polen que hay en el aire, en el ambiente, efectivamente cuando todas las flores en primavera pues van soltando eso para poder ser polinizada y bueno, y así funciona la naturaleza, pero ciertas personas reaccionan de una manera excesiva a esos cuerpos extraños considerados alérgenos y efectivamente ahí es cuando va el cuerpo a liberar lo que llamamos la histamina. Y la histamina es la responsable justamente de todos esos síntomas que conocemos todos, como por ejemplo el picor de garganta, el picor de nariz, los ojos lagrimosos, la tos, el carraspeo, la ronquera, la hipersecreción de mucosidad en la garganta, a veces llega hasta los bronquios, efectivamente también hay mucosidad en los bronquios, mocos en los bronquios, ¿vale? Entonces todos esos síntomas son provocados por esa liberación de la histamina. La palabra histamina seguro que suena porque suena seguramente mucho más la palabra antihistamínicos. Los antihistamínicos, como lo podéis imaginar, simplemente son medicamentos que van a intentar paliar los efectos de la histamina sobre el cuerpo para ayudaros un poquito a pasar este mal trago, porque efectivamente todos esos síntomas son bastante molestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que hablar también de los inhaladores, porque ciertas personas también cuando tienen alergias con un cuadro un poquito más asmático, pues utilizan también inhaladores con corticoides. Vamos a decir que, por supuesto, los antihistamínicos son recomendados por los otorrinos y por los alergólogos en ciertos casos, porque efectivamente pues, los antihistamínicos lo que van a hacer, como os he dicho, es paliar un poquito o suavizar un poquito esos síntomas. ¿Qué es lo que pasa con los antihistamínicos en relación a la voz? Que desafortunadamente van a secar, van a resecar, porque lo que intentan, claro, es evitar que haya tanta producción de mucosidad, con lo cual hay un efecto un poquito negativo sobre la voz, que es que va a haber una sequedad y se van a secar un poquito todas esas mucosas. Eso, por supuesto, como sabéis, es malo, puesto que las cuerdas vocales necesitan estar siempre lubricadas e hidratadas. Entonces, ese efecto en la voz va a ser un poquito negativo, por eso siempre para paliar los efectos de los antihistamínicos recomendamos hacer, por ejemplo, inhalaciones o recomendamos pues volver a rehumidificar un poquito toda la zona de la laringe. En relación a los inhaladores con corticoides, dos cositas un poquito negativas. La primera es que esos inhaladores suelen soltar como un polvillo, ¿no? Ese polvillo se va a situar a nivel de la garganta, a nivel de la laringe, a nivel de las cuerdas vocales y efectivamente también puede resecar y también puede provocar un cierto picor de una cierta manera. Entonces también importante siempre limpiar después de las inhalaciones con los inhaladores, pues intentar limpiar o rehumidificar un poquito esa zona, ¿no? Otro efecto así como un poquito más negativo de los inhaladores con corticoides es que los corticoides, sabéis que en realidad el efecto que va a tener es intentar relajar sobre todo un poquito lo que es la mecánica de los bronquios y la mecánica respiratoria para que no haya ese estrés respiratorio tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conlleva eso? Que también a nivel de las cuerdas vocales va a producir una pequeña relajación, como que está un poquito más adormilado. ¿Qué es lo que provoca esto? Que efectivamente vamos a tener la sensación que tenemos que forzar más para hablar, porque no va a haber sonido si no hacemos un poquito de ese sobreesfuerzo. Esto nos va a llevar, por supuesto, a esa mecánica un poquito de fatiga vocal, sobreesfuerzo y a la larga las cuerdas vocales pueden sentir un poquito ese efecto negativo. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Efectivamente, normalmente las alergias de tipo primaverales son temporales, ¿no? Son pasajeras.
¿Qué es lo que pasa si esto se produce de manera regular? Que efectivamente lo que es la tos o el carraspeo constante, ese cuadro irritativo continuo y repetitivo, lo que va a producir a la larga pues son como fonotraumas, ¿no? El hecho de estar constantemente tosiendo, constantemente limpiando la garganta con el carraspeo, eso puede producir a la larga nódulos y pólipos. Por lo que es siempre muy importante, si tenéis cuadros alérgicos recurrentes, de acudir a los especialistas pues que os puedan aconsejar o puedan seguiros. Para empezar, otorrino y alergólogo, por supuesto, para toda la parte medicamentosa y sobre todo para ir siguiendo cuáles son los efectos a nivel local de la alergia y de las respuestas orgánicas de vuestro cuerpo, como la tos o el carraspeo, ¿no? Luego, efectivamente, si veis que esto es recurrente y que vuestra voz, incluso fuera de periodos alérgicos, sigue sufriendo, puede ser que haya algo de tipo más orgánico y en ese momento sí que se os aconsejaría, por supuesto, siempre el otorrino, pero también foniatra o logopeda para, primeramente, reeducar ese gesto vocal, porque desafortunadamente esto puede conllevar a un mal hábito vocal, es decir, que os vais a acostumbrar a un carraspeo a veces más nervioso que realmente, va a ser siempre irritativo, pero, o sea, que puede ser que se os quede ese hábito de carraspear, aunque no sea realmente necesario siempre. Entonces es importante también verificar que todo este hábito vocal pues se pueda corregir, ¿no? Entonces, esos cuadros, como os decía, un poquito más graves, como el hecho de llegar a pólipos o nódulos provocados por esta reacción del organismo frente a esos alérgenos, importante es controlarlos, ¿de acuerdo? Habitualmente las alergias suelen ser pasajeras y lo que se aconseja es efectivamente, pues una parte medicamentosa que os va a permitir de aliviar los síntomas, pero por otra parte, yo como especialista de la voz os aconsejaría para paliar los efectos de los antihistamínicos y los inhaladores, sobre todo de pensar a rehumidificar todo y aclarar siempre mucho vuestra voz, vuestra nariz, etc. ¿Cómo podéis hacer eso? Tenéis gárgaras, tenéis, por ejemplo, inhalaciones de vapor en las que podéis poner, pues, agentes como la manzanilla amarga, el romero, a veces incluso el jengibre es bueno. Podéis también recurrir a la glicerina, el bicarbonato. Hay un montón de truquillos así como de la abuela que os van a servir para limpiar toda esta zona respiratoria, nariz, garganta, faringe, laringe y sobre todo pensar en las cuerdas vocales, que es siempre muy importante de tenerlas bien lubricadas, ¿no? A las que seáis alérgicas os aconsejo, si queréis algunos truquillos más, de escribirme y os mandaré truquillos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los efectos efectivamente en la voz. Hemos visto que efectivamente todo este cuadro alérgico de todos estos síntomas pues van a producir carraspera, tos, el hecho de siempre tener que tragar, ¿ok? Pueden haber problemas de disfagia en algunos casos, es decir, disfagia que es simplemente el hecho de tener problemas al tragar. La disfonía suele ser estar bastante presente, ronquera, una voz más ronca, con dificultades para obtener sonidos, dificultades para tener agudos, dificultades para producir una melodía en caso de mujeres. Entonces, efectivamente, todo eso está ligado a esos síntomas en reacción a esos alérgenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en relación a la feminización de la voz? Si soy alérgica, ¿voy a poder feminizar mi voz? Por supuestísimo que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que durante los periodos alérgicos, pues nosotras no vamos a trabajar de la misma manera, porque por supuesto no es bueno de hacer un trabajo vocal o un entrenamiento vocal cuando el cuerpo pues está en ese estado, ¿no? Entonces adaptaremos lo que son las sesiones, el calendario de sesiones las adaptaremos a vuestros periodos alérgicos en función de cómo reacciona vuestro cuerpo y de cómo están los síntomas que presentáis, ¿no? Entonces, contestar a las preguntas, si soy alérgica, ¿puedo feminizar mi voz? Sí, por supuesto. Nosotros nos adaptamos a tus periodos alérgicos, por supuesto. ¿Va a haber una consecuencia sobre mi voz feminizada, el hecho de que sea alérgica y de que cada año pues presente en determinadas épocas una alergia? Por supuesto que sí, es decir, cualquier persona, si hablamos por ejemplo de mujeres, cualquier mujer que sea alérgica, pues su voz siempre se va a resentir en esos periodos alérgicos, que sea una voz feminizada o que sea una voz femenina natural que tenga desde siempre va a haber un impacto en la voz durante ese periodo de tiempo, siempre vais a tener ronquera, siempre tal, vais a paliar esos síntomas como podáis, ¿de acuerdo? Pero siempre va a estar presente eso. ¿Eso se puede prolongar? Como he dicho antes, se podría prolongar o se podría empeorar si efectivamente esos periodos son recurrentes o si se instala un mal hábito vocal. Habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Pues habitualmente, si sois mujeres, por ejemplo, transgénero, que habéis feminizado vuestra voz conmigo y tenéis periodos alérgicos, sabéis perfectamente que durante esos periodos pues vuestra voz se va a poner un poquito más ronca, ¿vale? Vais a tener una voz feminizada ronca, simplemente eso, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente yo normalmente siempre doy, cuando trabajo con mis chicas que son alérgicas, os doy un montón de truquillos para pasar esos periodos, y después de esos periodos la voz pues sigue siendo igual feminizada como siempre. Como sabéis, no trabajamos solo con la tonalidad, trabajamos mucho con la forma, con lo cual el discurso sigue siendo femenino aunque tengáis una voz alérgica en esos momentos, ¿vale? No han referido, o sea, ninguna de mis pacientes ha referido de una desfeminización por culpa de periodos alérgicos. Eso os garantizo que no puede pasar, pero sí, por supuesto, os animo a que consultéis un otorrino si empezáis a sentir que efectivamente hay una ronquera que se prolonga fuera de los periodos alérgicos normales, ¿vale? Entonces, los pequeños consejos del día, por supuesto, gargarizar, hacer gárgaras o con glicerina, con bicarbonato, siempre inhalaciones, bueno, lo que van a ser baños de vapor, ¿no? Baos, para poder rehumidificar un poquito, para también calmar un poquito esos síntomas. Si le ponéis algunos elementos como el romero, como la manzanilla amarga, etcétera, y otras cositas también, la cebolla es muy buena, todos esos truquillos de la abuela que finalmente siempre nos sirven, ¿vale? Os animo, si queréis más truquillos, a contactarme por WhatsApp al 0034-625-144647. Si necesitáis feminizar vuestras voces, como sabéis, vuestra primera cita es gratuita e informativa, mandarme un pequeño WhatsApp. Para todos los comentarios aquí debajo podéis dejarlos, sabéis que siempre os contesto, y si tenéis alguna duda o queréis que haga un vídeo sobre alguna temática en particular, sabéis que siempre me podéis mandar esa temática y yo encantada pues os hago un pequeño vídeo, ¿de acuerdo? Os mando un abrazo fuerte, cuidarse mucho, sobre todo a las personas alérgicas, que sé que es bastante molesto e invasivo, pero que sepáis que bueno, estamos aquí los profesionales para ayudaros en todo momento. Os mando un abrazo fuerte, cuidarse mucho, nos vemos pronto. Chao, chao.